¿Qué pasa cuando una idea no te suelta? Hay preguntas que no se resuelven, se pagan. Antes de que existiera algo llamado psicoanálisis, antes de que hubiera divanes, teorías, escuelas o discípulos, hubo un hombre solo en Viena, un médico que no buscaba fundar nada, solo entender. Pero la pregunta que lo atravesaba no pedía comprensión, pedía un precio. Durante un tiempo, Sigmund Freud vivió dentro de una de esas preguntas. Nada extraordinario se veía desde afuera. Trabajo, pacientes, cartas, noches largas, pero algo empezaba a tensarse por dentro. El pensamiento no se detenía, los sueños se acumulaban, el cuerpo empezaba a responder, y entonces vinieron otras cosas: aislamiento, síntomas, muerte, derrumbe de todo lo que creía haber entendido. Hubo un tiempo en que Freud dejó de estudiar la mente y empezó a ser devorado por ella. Mucho después, un historiador, Henry Ellenberger, le puso un nombre: enfermedad creadora. Una experiencia límite en la que el sufrimiento y la creación avanzan entrelazados. Un tiempo, el momento en que pensar se volvió demasiado cercano, demasiado intenso, demasiado real. Freud no estaba buscando nada, estaba siendo buscado. Antes de que existiera algo llamado psicoanálisis, Freud era solo un médico en Viena, un médico joven, con una casa que sostener, con una consulta que todavía no terminaba de arrancar. Los pacientes llegaban lento, había días largos, horas repetidas, una vida que se armaba con esfuerzo y sin épica. Nada indicaba que de ahí fuera a salir algo capaz de cambiar cómo entendemos la mente, y sin embargo, algo ya estaba empezando a tensarse. Freud trabajaba mucho, traducía por las noches, escribía, atendía, volvía a leer lo que otros habían dicho antes. Había pasado por París, con Charcot, el neurólogo que hacía hablar a los cuerpos bajo hipnosis. Ese impacto no se borraba fácil. Había visto cuerpos paralizados sin lesión, síntomas que aparecían y desaparecían obedeciendo a otra lógica. Desde entonces, algo había quedado abierto. Por eso seguía buscando. Tradujo a Bernheim, viajó para verlo trabajar. Otros médicos también veían lo que la neurología clásica no podía explicar. Escuchó, anotó, volvió con más preguntas que respuestas. Solo quería entender. Mientras tanto, la vida seguía, la familia crecía, la casa empezaba a llenarse de hijos, de pasos, de ruido cotidiano. La consulta funcionaba en el mismo lugar donde se comía, donde se dormía. Trabajo y vida mezclados, sin separación posible. Y aún así, o justamente por eso, la pregunta volvía. Algunos pacientes no mejoraban, no empeoraban, tampoco sanaban. Los síntomas persistían. Algo insistía detrás del cuerpo. Freud los veía ir y venir. Anotaba, volvía sobre los casos, lo hacía con cansancio, como quien intenta cerrar una herida que no deja de abrirse. El lenguaje de la medicina no alcanzaba para explicar lo que veía. Algo no encajaba. Entre traducciones, pacientes, artículos y noches sin descanso, empezó a formarse una presión silenciosa, una incomodidad, algo que no dejaba trabajar en paz. Con el tiempo, la pregunta empezó a acompañarlo.
No aparecía en un momento preciso, se iba formando, se le pegaba al día. Volvía cuando caminaba por Viena, cuando cerraba una sesión, cuando se sentaba a escribir y creía haber encontrado algo. La pregunta se había vuelto insistencia. ¿Qué produce el síntoma? ¿Qué lo sostiene incluso cuando el cuerpo no muestra nada? Giraba y giraba, no avanzaba, y cuanto más intentaba resolverla, más se le metía en la cabeza. Pensaba en ella incluso cuando no quería hacerlo. El pensamiento seguía trabajando como un motor que no se apaga. A veces sentía que estaba cerca, que había algo ahí, apenas detrás del síntoma, una lógica oculta, un hilo que si lograba tomarlo, explicaría todo. Y enseguida, la duda. Lo que parecía claro se volvía confuso, lo que parecía un descubrimiento se desarmaba. Ese movimiento se repetía, cerca y después perdido. La idea se deshacía justo cuando parecía tomar forma. La claridad duraba apenas un instante. Con el tiempo, ese ir y venir dejó de ser búsqueda, se volvió cansancio. La pregunta empezó a ocupar más espacio que sus propios días, más que el trabajo, más que las horas. Hasta que ya no era él quien pensaba la pregunta, sino la pregunta la que lo sostenía despierto. Se mezclaba con todo, con los pacientes, con los artículos, con las traducciones que hacía por la noche, con los silencios largos después de una jornada entera de trabajo. Nada quedaba afuera. Sin darse cuenta, Freud ya no estaba simplemente estudiando un problema médico, estaba siendo trabajado por él. No podía soltarla, no quería soltarla, y cuando una pregunta ocupa todo el espacio, el mundo empieza a quedarse afuera. A su alrededor, el mundo seguía hablando, congresos, sociedades médicas, debates que se encendían y se apagaban. Pero algo empezaba a separarlo. Hubo discusiones, miradas que dudaban, comentarios cautelosos, teorías que se escuchaban con interés y se dejaban caer con reserva. Freud hablaba y sentía que lo escuchaban desde lejos. Algunos señalaban rarezas, otros desconfiaban del tono, otros simplemente esperaban a ver si aquello resistía el tiempo. Nadie lo atacaba abiertamente, nadie lo rechazaba con violencia, pero esa neutralidad, esa espera prudente, esa reserva educada, dolía más que cualquier crítica frontal, porque confirmaba algo peor, que estaba avanzando solo, rodeado de colegas, de sociedades médicas, de conversaciones, pero lo que empezaba a pensar no encontraba con quién apoyarse. En sus cartas, esa sensación vuelve una y otra vez. La impresión de estar avanzando por un terreno que nadie más pisa, de cargar una pregunta que no puede compartirse sin deformarla. A veces, esa soledad se volvía áspera. La crítica le pesaba más de lo que quería admitir. Las objeciones se sentían como ataques, las reservas como desconfianza. Y poco a poco, el diálogo se fue cerrando. Incluso con quienes habían estado cerca. La relación con Breuer, el médico respetado, el amigo mayor, el compañero de los primeros trabajos, empezó a tensarse. Hubo un desacople, una manera distinta de entender lo que estaba ocurriendo en los pacientes, una distancia que ya no pudo acortarse. El trabajo conjunto terminó, y con él se fue uno de los pocos apoyos reales que Freud tenía en ese momento. La pregunta seguía ahí, más viva que nunca, pero ahora la sostenía solo. Y cuando el pensamiento queda sin interlocutor, empieza a buscar uno.
En ese momento aparece Wilhelm Fleiss, un médico de Berlín, otorrinolaringólogo, un hombre con ideas extrañas. Creía que el cuerpo humano obedecía a ciclos matemáticos secretos, que la nariz controlaba la sexualidad, que todo en la vida seguía ritmos ocultos que solo él podía calcular. No era un genio, era un excéntrico con convicción absoluta. Y eso, en cierto modo, lo volvía perfecto. Freud lo había conocido años atrás, en circunstancias que no importan. Cruzaron apenas unas palabras, pero algo quedó. La impresión de que ese hombre, a diferencia de otros, no cerraba las puertas antes de escuchar. Y en medio del aislamiento, eso basta. Freud le escribe, y Fleiss responde como si esa carta fuera la más importante del día. No cualquier respuesta, una respuesta que viene de alguien que parece estar esperando esa pregunta, que la recibe con seriedad, que le da lugar. Algo se activa ahí. No es solo correspondencia, es otra cosa. Las cartas empiezan a acumularse, ideas, hipótesis, intuiciones que todavía no tienen forma. Lo que no puede decirse en público se dice allí. Lo que no puede sostenerse frente a colegas se escribe en esas cartas. Y la escritura hace algo que el diálogo cara a cara no permite. Crea un espacio cerrado donde las ideas crecen sin contraste, sin interrupción, sin testigos. Con el tiempo, el tono cambia. Fleiss deja de ser un colega, se vuelve un confidente, médico, sostén. Freud empieza a confiar en su juicio de un modo total. Le consulta diagnósticos, le confía su cuerpo, le entrega su incertidumbre. Cuando algo duele, le escribe. Cuando duda, le escribe. Cuando cree haber descubierto algo, también. Y lentamente, sin darse cuenta, la relación se desplaza. Antes intercambiaban ideas como iguales. Ahora Freud escribe y espera. Fleiss responde y Freud necesita esa respuesta para seguir. El diálogo se vuelve dependencia. Freud empieza a necesitar que Fleiss esté ahí. No para que le diga qué pensar, sino para que lo que piensa pueda existir. Para que la pregunta tenga un lugar donde desplegarse. Un punto fijo. Alguien que escucha. Alguien que responde. Alguien que sostiene el espacio mínimo donde lo propio puede aparecer. Sin Fleiss, las ideas de Freud no tenían destinatario. Así, cuando alguien carga con una pregunta que no descansa y encuentra a otro que parece sostenerla, ese otro puede volverse indispensable. Un vínculo así se vuelve peligroso, porque en ese espacio cerrado, protegido, necesario, algo más empezaba a ocurrir. La pregunta ya no solo vivía en la mente de Freud, empezaba a inscribirse en su cuerpo. El cuerpo fue el primero en avisar. En 1894, Freud empieza a sentir algo en el pecho. Palpitaciones que aparecen de golpe, como si algo adentro golpeara una puerta que no debería abrirse. Fleiss le dice que deje de fumar. Lo hace. Durante meses sostiene la abstinencia, como quien se niega a algo que el cuerpo sigue pidiendo, hasta que no puede más. En junio de 1895 vuelve. El cuerpo había ganado. Pero eso no detiene nada, al contrario, en una excursión a las montañas, se queda sin aire y tiene que retroceder antes de llegar. Y después de eso, las cosas empiezan a caer más rápido. Migrañas, mareos que aparecen sin razón, malestar que no se ubica en ningún lugar preciso, pero que ocupa todo el cuerpo. Y luego,
episodios de angustia intensa. El corazón se acelera sin control, la respiración se corta, una certeza que no viene de ningún pensamiento. Voy a morir. Ahora. Aquí. Freud empieza a vigilar su propio cuerpo como si fuera un enemigo. Hipocondría, miedo a enfermedades cardíacas, cada señal se vuelve sospechosa, cada dolor una posible condena. En medio de todo eso, algo más extraño. Episodios en los que colapsa psíquicamente mientras piensa, como si el pensamiento profundo disparara algo en el cuerpo, como si las asociaciones lo llevaran a un lugar donde ya no puede sostenerse en pie. El cuerpo grita, descarga, como un relámpago que cae antes de que se vea la tormenta. Freud anota, lo observa, intenta pensarlo, pero el cuerpo no espera explicaciones, y Freud empieza a entender algo oscuro, que la pregunta ya no vive solo en su cabeza, que ha cruzado una frontera, que ahora está adentro, en la carne, en el pecho, en el miedo. La pregunta lo había llevado al otro lado del río, y del otro lado, su cuerpo empezó a hablar en un lenguaje que todavía no sabía leer. Y los sueños también cambian. Hay noches que no pasa nada, y hay noches en que algo se instala. Julio de 1895. Freud viene trabajando con una fatiga que no se nombra. El cuerpo ya ha cobrado, la pregunta no se ha soltado. Fleiss está lejos, pero presente en cada carta. Y en medio de todo eso, los sueños adquieren un nuevo estatuto. Siempre soñaba, pero ahora los sueños se suman a la pregunta. Como si la pregunta hubiera empezado a soñarse a sí misma. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Por qué dejan restos tan precisos al despertar? Y sobre todo, ¿por qué cuando uno sueña con alguien, ese alguien parece estar sosteniendo algo que el pensamiento no puede sostener solo? Esa noche sueña. Y el sueño no se va, se queda pegado. Freud lo recuerda, lo nombra. El sueño de Irma, una paciente, un tratamiento que no terminó bien, un malestar que quedó flotando. Y en el sueño todo eso vuelve, pero no como recuerdo, como escena viva. Freud está en un salón, recibe a Irma, ella se queja, él la revisa, le abre la boca. Y lo que ve adentro no es una garganta, es algo mucho peor. Manchas blancas, cornetes nasales, una imagen que no debería estar ahí. Y enseguida aparecen otros médicos, colegas, Otto, que lo mira con reproche y en el fondo, sin estar presente pero sosteniéndolo todo, Fleiss. Todos opinan, todos señalan, y en medio de ese caos, una certeza. La culpa no es de Freud, es de otro, de una inyección mal puesta, de una negligencia ajena. El sueño lo exculpa. Pero al despertar, algo no cierra. Freud lo siente, y en lugar de dejarlo pasar, hace algo que no era habitual. Se sienta como si fuera su propio paciente. Toma el sueño como material, como caso, y empieza a interrogarlo, fragmento por fragmento, frase por frase, dejando que cada detalle tire de una cadena de asociaciones que lo llevan a lugares incómodos. Primero aparece su culpa con Irma, el tratamiento que no terminó bien, la incomodidad que quedó flotando, y eso lo lleva más hondo. Otra paciente, Emma Eckstein. Meses atrás, Freud la había derivado con Fleiss. Fleiss tenía una teoría,
que la nariz causaba la histeria. Operó la nariz de Emma. Dejó una gasa adentro. Hemorragias, complicaciones graves. Freud estuvo ahí cuando descubrieron el error. Lo vio y no lo dijo. El sueño intenta exculpar a Fleiss de eso, de mantenerlo en pie, de protegerlo, de sostener ese vínculo aunque las señales digan otra cosa, como si sin Fleiss la pregunta no pudiera seguir respirando. Y habla también de su soledad entre colegas que no lo entienden, de su cuerpo que sigue gritando lo que la mente no quiere escuchar, de su propia hipocondría, de su miedo a estar enfermo, a estar equivocado, a estar solo. El sueño no habla de Irma, habla de él, de su angustia, de su culpa, de su negación. Y habla de Fleiss, de ese punto fijo que se ha vuelto indispensable. Por eso pesa, porque lo que encuentra ahí no es una teoría limpia, es una grieta, un modo de entrar a esa zona donde el síntoma habla, donde el deseo se esconde, donde lo que no puede decirse toma la forma de la noche. Freud sabe que acaba de encontrar algo, una forma de interrogar que resuelve una parte de la pregunta que venía presionándolo desde todos los flancos. El cuerpo, los pacientes, el vínculo con Fleiss, los síntomas que insisten. Pero esa grieta acababa de abrirse y todavía no sabía hasta dónde llegaba. Durante meses, su padre había estado mal. Freud lo sabía. Lo escribió en cartas con un tono seco, casi médico. El viejo estaba muy precario. El corazón ya no sostenía. Todo era esperar que ocurriera lo que ya todos sabían que iba a ocurrir. Había algo en esa espera que parecía medido, contenido, como si pudiera mantenerse a distancia. La vida no se detenía porque alguien estuviera muriendo. Freud seguía trabajando, seguía atendiendo, seguía escribiendo, y entonces ocurre. El 23 de octubre de 1896, su padre muere. Freud va al funeral, llega tarde. Lo hacen esperar, la familia estaba molesta. Él había querido que todo fuera simple, silencioso, sin ruido, un funeral breve. El funeral pasa y esa noche Freud sueña. El sueño es mínimo. Freud está en una barbería y en la pared ve un cartel. El cartel dice: se ruega cerrar los ojos. Así, impersonal, como si fuera un aviso de servicio. En algunas versiones del sueño, el cartel dice algo más: se ruega cerrar los ojos o un ojo, pero el núcleo es el mismo, una frase mínima, puesta en la pared como si no significara nada, y sin embargo, clavada como un reproche. Freud despierta y algo no cierra. Otro sueño que se queda pegado, que no se va con el café de la mañana. Empieza a trabajarlo, como había hecho con Irma. Pero esta vez el material es otro. Es la muerte de su padre. Y lo que el sueño dice no es claro, es oblicuo, cerrar los ojos. ¿Qué significa eso? Freud sigue el hilo, asocia, deja que el sueño tire de algo más profundo. Y lo que aparece es esto. Había llegado tarde al funeral. La familia estaba molesta. Él mismo había querido que todo fuera rápido, discreto, sin demasiado peso. Como si quisiera cerrar los ojos, como si quisiera que todo pasara sin mirarlo demasiado. El sueño le devuelve eso, un mandato que viene de algún lugar que no es la conciencia. Cumple con el muerto y no pidas indulgencia.
esa es la primera consecuencia del sueño, autorreproche. Pero hay algo más. Freud empieza a darse cuenta de algo que no había visto mientras su padre vivía, de cuánto había significado como figura interna. Y con esa constatación llegan otras cosas: culpa, hostilidad antigua, amor mezclado con resentimiento. Una condensación que no se puede desarmar fácilmente. Freud había creído que la muerte de su padre sería un trámite, y lo que descubre es que hay algo adentro que no cierra, algo que insiste, algo que duele de un modo que no esperaba. Poco después, le escribe a Fleiss: la muerte más significativa en la vida de un hombre. El padre no desaparece con el funeral, vuelve, en sueños, en recuerdos, en una presión interna que no se nombra fácilmente. La pregunta que ya lo venía presionando desde todos los flancos, el cuerpo, los pacientes, el vínculo con Fleiss, los síntomas que insisten, ahora encontró un nuevo motor, porque ahí, en esa zona donde el pensamiento ya no controla, está ocurriendo algo que necesita ser leído. La pregunta había encontrado un terreno más profundo donde cavar, su propio inconsciente empezando a hablar. Había cruzado al siguiente círculo, el autoanálisis. Empieza a tratarse a sí mismo con la misma lógica que usaría con un caso. Paciencia, crudeza, vigilancia que no se apaga. Y lo primero que se vuelve insistente son los sueños, como vía de acceso a un territorio que solo puede recorrerse de noche, un lugar donde las figuras aparecen con la lógica del sueño, donde lo que quedó sellado vuelve disfrazado, donde el padre muerto todavía habla. Durante ese tiempo, según sus propias cartas, Freud trabaja con una sensación extraña. Está al borde de descubrir algo y al mismo tiempo duda de todo. Siente que lo tiene entre las manos y al minuto siguiente se le vuelve humo. Ese movimiento se repite: aproximación, retirada, otra vez aproximación. Y ese movimiento se va volviendo desgaste. A ratos, en sus cartas, se permite nombrar su malestar con una expresión mínima. Habla de su pequeña histeria. Lo escribe registrando un síntoma que insiste, un fondo nervioso que no cede. Y en medio de todo eso, su vida exterior no se detiene. Sigue atendiendo pacientes, sigue pensando en una psicología nueva, sigue intentando armar un sistema. Pero por dentro, el trabajo ya es otro. Hay una frase que deja caer en una carta a Fleiss: el paciente que me mantiene más ocupado soy yo mismo. Esa frase marca el clima, porque a partir de ahí algo irrumpe. Recuerdos de infancia que llegan con una fuerza desigual, como oleadas, momentos que vuelven con vergüenza, con celos, con culpa, escenas que estaban ahí, pero ahora se imponen como material. Una de esas mañanas, después de una sesión especialmente larga, Freud anota algo en su cuaderno. Un recuerdo acaba de volver. Una mujer vieja y fea, su niñera, cuando era muy pequeño, le hablaba de Dios, le hablaba del infierno, y algo más que no termina de precisar, pero que tiene que ver con el cuerpo, con lo prohibido, con algo que quedó sellado. Cierra el cuaderno, vuelve al consultorio, pero el recuerdo no se va. En ese trabajo, Freud no está solo con su mente, está con su escritura. Escribe cartas, escribe notas, registra sueños,
y la correspondencia con Fleiss funciona como ese espacio donde lo que no puede decirse en público encuentra palabras, un lugar donde depositar avances, dudas, hallazgos, retrocesos. Fleiss recibe, Fleiss sostiene, y durante un tiempo eso basta, pero algo empieza a desplazarse. La relación ya no es solo de sostén, empieza a volverse necesidad. Freud escribe y espera la respuesta como quien espera confirmación de que lo que se piensa tiene sentido, de que no está perdiendo el rumbo. Y cuando la respuesta no llega, algo se quiebra. Hay una escena pequeña y feroz en una de esas cartas. Freud le reprocha a Fleiss que no haya dicho nada sobre su lectura de Edipo y Hamlet. Ponía sobre la mesa algo que le importaba y del otro lado, silencio. Ese reproche deja ver el desplazamiento. El vínculo ya no era diálogo entre iguales, se había vuelto dependencia, y esa dependencia revela algo más profundo sobre el autoanálisis mismo. El autoanálisis, tal como Freud lo vive, ocurre en una paradoja. Es un trabajo interior, solitario en apariencia, y sin embargo necesita un destinatario, alguien que reciba, que sostenga, que conteste, como si la soledad del pensamiento solo pudiera sostenerse cuando alguien, del otro lado, está escuchando. Y mientras tanto, aparecen las figuras, la madre, el padre, como figura interna cargada de ambivalencia, amor, hostilidad, culpa, el hermano menor. Freud recuerda celos y luego la culpa cuando ese hermano muere. La infancia dejaba de ser un pasado quieto, empezaba a transformarse en un archivo vivo que volvía con insistencia, con carga, con algo que no se dejaba guardar. Y en medio de ese retorno surge una operación mental que después Freud nombrará como recuerdo pantalla o recuerdos encubridores. Un recuerdo nítido que cubre otro, una escena clara que protege o disimula una carga más profunda. Es un hallazgo arrancado del propio autoanálisis. Freud estaba aprendiendo en carne propia que la memoria no solo recuerda, también defiende, desplaza, protege, encubre. Y en el mismo movimiento, Freud empieza a formular algo con una gravedad nueva: que el amor del niño hacia la madre y los celos hacia el padre podrían ser fenómenos generales. De ahí los nombres que aparecen como claves, casi como relámpagos culturales: Edipo, Hamlet, figuras que le permiten decir algo de lo que está viendo. Y mientras tanto, el trabajo con pacientes no queda fuera. El autoanálisis y el análisis de pacientes están estrechamente entremezclados. Freud trabaja con su material mientras trabaja con otros. Lo interior y lo clínico se contaminan. La investigación ocurre en un territorio mixto: consulta, escritura, sueños, cartas, recuerdos, síntomas. Pero no todo es avance, hay estancamientos. Freud escribe que el autoanálisis vuelve a trabarse, que los recuerdos llegan lentamente, que hay zonas opacas, especialmente ligadas a las primeras sexualidades, a fantasías y recuerdos que no se dejan atrapar. Y llega una frase dura, casi una rendición técnica, que el verdadero autoanálisis es imposible. El problema no es atreverse a mirar, es que quien mira y lo que se mira son lo mismo, no hay distancia. Y aún así no se detiene. Ahí está la épica de este tramo. Alguien que sigue incluso cuando el método muestra su límite. A veces, en sus cartas, se siente a punto de descubrir un gran secreto y enseguida retrocede, asaltado por dudas. El alivio dura poco,
La claridad dura poco. Lo que dura es el movimiento. Aproximación, retirada, aproximación. Y cada vuelta desgasta más. La mente intentaba sostener una lámpara encendida en medio del viento. Freud está adentro de algo que lo está transformando y todavía no sabe qué forma final va a tener. Sabe, eso sí, que el trabajo interior ya no es accesorio, es el centro. Y en ese centro, sin que él lo sepa todavía, se está preparando el derrumbe más grande. Durante un tiempo, Freud creyó haber encontrado la clave, una explicación capaz de ordenar el caos clínico que lo perseguía desde hacía años. La teoría era incómoda. En el origen de la histeria había escenas reales de seducción sexual temprana, generalmente ejercida por el padre. Sostener esa idea le costó caro. Implicaba decir que había violencia sexual oculta en las casas, en las familias, detrás de las puertas cerradas. Y Freud lo sostuvo, durante años, frente a colegas que miraban con incomodidad, frente a un mundo que parecía preferir no escuchar. Lo sostuvo porque los relatos clínicos parecían confirmarlo, porque había una lógica interna que se repetía, porque durante un tiempo esa teoría le dio dirección. Le permitió pensar que el misterio empezaba, al fin, a leerse. Pero algo comenzó a resquebrajarse. Los tratamientos fracasaban, los síntomas no cedían, volvían, las curas no llegaban, y entonces empezó a ocurrir algo más extraño. En las sesiones, las pacientes no solo relataban escenas del pasado, actualizaban algo, vínculos que se repetían ahí, en la consulta, con él. Hubo una escena que Freud menciona años después, en su presentación autobiográfica. Una paciente le salta al cuello. Una irrupción, y algo de eso lo afecta, porque lo que estaba ocurriendo no era solo el relato de un trauma pasado, era algo vivo, algo que se reactualizaba en la escena analítica. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Eran pacientes que recordaban? ¿O eran pacientes que repetían? Y entonces, trabajando con sus propios sueños, con sus propios recuerdos, Freud empieza a sentir algo que no puede ignorar. Algo se mueve en él. Una pregunta que viene desde adentro, no desde la teoría. ¿Y si lo que aparece en el inconsciente no es siempre un recuerdo? ¿Y si también puede ser una fantasía? ¿Y si el inconsciente no distingue entre lo que pasó y lo que deseó? Ese salto viene de haberse enfrentado con su propio material, de haber visto en sí mismo que la memoria miente, que desplaza, que protege, que inventa, viene desde adentro y desgarra. Porque si eso es cierto, entonces toda la teoría que había sostenido con tanto esfuerzo se cae. Entonces ocurre el gesto más difícil, una carta. El 21 de septiembre de 1897, Freud le escribe a Fleiss algo que no tiene vuelta atrás. Ya no creo en mi neurótica, que su explicación central era falsa, que las escenas de seducción infantil que aparecían en sus pacientes no podían sostenerse como hechos reales, que había construido toda una teoría sobre un supuesto que ya no podía defender. Nada más devastador que eso. No se trataba de corregir un detalle, se trataba de perder el eje. Todo lo que había organizado su pensamiento reciente, la teología, la clínica, la esperanza de una gran verdad, se deshacía de golpe. Había pagado un precio por defenderlo, y ahora tenía que salir y decir, me equivoqué. Pero el tono de esa carta no era solo desesperado. Hay tristeza, hay desilusión, y al mismo tiempo hay algo febril, algo alucinado, como si en medio del derrumbe
Freud sintiera que está cerca de otra cosa. Acaba de derrumbarse todo y sin embargo algo se está abriendo. A partir de ese derrumbe, algo se desplaza. Si las escenas no eran recuerdos reales, si el inconsciente no distinguía entre verdad y ficción, entonces el problema ya no estaba en el pasado como hecho, estaba en el deseo como estructura. Aparece una intemperie, un terreno sin mapa. Freud escribe que se alejan las esperanzas de un gran descubrimiento que le traerían fama y seguridad, pero también escribe que le quedan dos cosas: su método de la interpretación de los sueños y una incipiente concepción del aparato psíquico. Es poco, pero es suficiente para seguir. Desde este punto, el autoanálisis entra en una fase distinta. El pensamiento deja de avanzar con seguridad y empieza a moverse por tanteo. El trabajo se sostiene sin promesas, solo con insistencia. Y quizá por eso mismo, este es el punto en que el proceso se vuelve verdaderamente creador. Este es el cenit del momento, el punto donde todo se cae y donde algo nuevo empieza a formarse. Desde ese vacío, todavía sin nombre, empezará a tomar forma algo distinto. Pero todavía no hay salida. Solo queda esto, una teoría caída, un hombre que sigue pensando y una pregunta que incluso derrotada sigue respirando. Años después, cuando ese periodo fue mirado desde lejos, Henry Ellenberger propuso una lectura distinta. Para él, lo que ocurrió entre 1894 y 1900 no podía entenderse como un simple autoanálisis, ni como un episodio psicológico aislado, ni como una introspección heroica, como tantas veces se ha contado. Era otra cosa, un proceso compuesto, una constelación de elementos que se sostenían unos a otros sin fundirse jamás en una sola explicación. Ellenberger observa que, durante esos años, nada ocurre por separado. Los sueños de Freud no aparecen desligados de su clínica. Las cartas a Fleiss no funcionan como confesiones privadas, sino como un laboratorio de pensamiento. Los síntomas corporales no son un obstáculo al trabajo, sino parte de la escena. La escritura no es consecuencia del proceso, es el proceso mismo. Todo sucede al mismo tiempo. Freud analiza sus propios sueños mientras analiza los de sus pacientes. Escribe cartas mientras ensaya conceptos, duda mientras formula hipótesis, sufre mientras trabaja. No hay un centro único, hay superposición. Ellenberger insiste en este punto. No existe un momento en el que pueda decirse: aquí terminó el sufrimiento y comenzó la teoría. Ambos avanzaban juntos, por eso introduce un concepto preciso: enfermedad creadora. Una forma particular de atravesar una crisis, un estado en el que una preocupación dominante absorbe casi toda la vida psíquica. El sujeto puede seguir trabajando, atendiendo, viviendo en apariencia con normalidad, pero por dentro gira una y otra vez alrededor de la misma pregunta. A veces con lucidez, a veces con agotamiento, a veces con síntomas. El sufrimiento no paraliza, tampoco ilumina, empuja. Ellenberger describe estos procesos en místicos, científicos, escritores, filósofos, momentos en los que alguien atraviesa una zona de aislamiento interior, sosteniéndose apenas en un interlocutor, hasta que algo, no del todo explicable, se transforma. En el caso de Freud, este proceso incluye todo lo que hemos visto: la relación con Fleiss, las alteraciones corporales, el autoanálisis, la caída de la teoría de la seducción, la escritura obstinada de la interpretación de los sueños. Nada de eso por separado explica el resultado.
pero juntos forman un campo de trabajo. Por eso, Ellenberger no habla de inspiración, habla de tránsito, un pasaje lento y doloroso desde un mundo interior saturado hacia algo que empieza a tomar forma afuera. La obra aparece ahí, exteriorización. Aquello que ya no podía sostenerse solo en la mente, necesitaba salir al papel. La escritura se vuelve entonces un modo de respirar, trabajo. En ese sentido, la interpretación de los sueños no es solo un libro, es el lugar donde ese proceso encuentra una forma estable. Publicar ese libro transformó lo que había venido ocurriendo antes. Lo que era trabajo interior se volvió objeto exterior. Lo que era síntoma y pregunta se volvió teoría y método. Ellenberger señala algo. Al final de la enfermedad creadora, el interés comienza a desplazarse del mundo interior al mundo exterior. Ese desplazamiento aparece en todos los casos que estudia. Chamanes, místicos, científicos, todas esas crisis terminan en el mismo tránsito. Y en el caso de Freud, algo de eso empieza a ocurrir. La mirada empieza a moverse. Donde antes solo veía sus propios sueños, sus propios recuerdos, su propia hipocondría, ahora se abre algo más allá. Algo ha cambiado de economía. El trabajo interior deja de ser el único horizonte. El proceso empieza a soltarse, se transforma, y lo que queda, escrito, será el punto desde el cual otros, mucho después, leerán el nacimiento del psicoanálisis. Pero en ese momento, Freud no lo sabe, solo escribe, porque es la única forma que encontró para seguir viviendo con aquello que lo había atravesado. No hubo un cierre claro. Freud nunca pudo decir, ya pasó. No hay registro de alivio pleno, ni de triunfo, ni de sensación de haber llegado. Lo que aparece es un cambio de ritmo. Las cartas a Fleiss empiezan a acortarse. Ya no son largas confesiones atravesadas por una urgencia. Ya no gira noche tras noche alrededor del mismo nudo. Algo se afloja. El vínculo con Fleiss persiste, pero pierde su intensidad. La dependencia se vuelve menos visible, el tono se enfría, la necesidad de respuesta constante se diluye. Freud sigue escribiendo, pero escribe distinto. Ahora escribe para ordenar, para pensar, ya no para sostenerse. Y hay algo más. La interpretación de los sueños ya estaba publicada. Pero lo que pocos sabían es cuánto de Freud había ahí adentro. Más de 50 de sus propios sueños, recuerdos personales, escenas de infancia, material que había estado circulando en las cartas a Fleiss durante años. Ese archivo privado, esas confesiones nocturnas, esos análisis fragmentados, se habían convertido en obra. Lo que antes necesitaba escribirle a Fleiss para sostenerse, ahora estaba impreso, afuera, disponible para otros, y esa publicación tuvo un efecto ordenador. Como si el hecho de haberlo sacado afuera, de haberlo vuelto objeto, hubiera cambiado algo en la economía interna. A partir de ahí, mirar hacia afuera se vuelve posible. Freud, que durante años había dicho que la universidad no le importaba, comienza ahora a ocuparse activamente por su nombramiento académico. Interviene, pregunta, busca apoyos y algo más. En 1902, empieza a reunirse con un pequeño grupo de médicos en su casa, todos los miércoles por la noche. La Sociedad Psicológica de los Miércoles. El mundo vuelve a entrar en el campo de lo posible. La relación con Fleiss, que había funcionado como sostén precario durante la crisis, empieza a mostrar fisuras. La amistad se vuelve tensa, la admiración cede.
A comienzos de 1902, el vínculo se rompe. Las relaciones que ya cumplieron su función suelen romperse así, sin drama visible, pero con un corte definitivo. Nada de esto se presenta como resolución, solo signos, cambios pequeños pero persistentes. Algo había dejado de empujar desde adentro con esa urgencia. El autoanálisis continúa, unos minutos al día, según dirá más tarde, pero ya no es el mismo, ya no es esa inmersión total, esa caída sin red. Es trabajo, disciplina, rutina. El periodo excepcional ha terminado. El final tiene forma de salida, una salida discreta, casi imperceptible, pero irreversible. Lo que vino después, el movimiento, los discípulos, las polémicas, pertenecen a otra historia. Aquí solo queda este extraño cierre, el momento en que la economía libidinal se desplaza, deja de estar concentrada únicamente en el yo, cuando lo que estaba volcado hacia adentro encuentra salida hacia afuera. Y eso, para este tipo de procesos, es lo más parecido a un final. Hay sueños que insisten en lo que la vida niega. Durante años, Freud soñó con Roma, una ciudad que aparecía en sueños pero que algo le impedía alcanzar. En un sueño, veía el Tíber y el Pont Sant'Angelo desde la ventana de un tren. El tren empezaba a moverse antes de que pudiera bajar. No llegaba a poner un pie en la ciudad. Otra vez, alguien lo llevaba a la cima de una colina. Le mostraba Roma a lo lejos, envuelta en niebla, tan lejos que le sorprendía verla con tanta claridad. La tierra prometida vista desde lejos. Describió a Fleiss alguna vez: como Aníbal, estoy condenado a no ver Roma. Roma condensaba algo imposible de resolver. Era el símbolo de la Iglesia Católica, de la Roma de los papas que habían perseguido a los judíos durante siglos, del antisemitismo que había humillado a su padre, y al mismo tiempo era el objeto de deseo, el museo de la civilización clásica, la ciudad que anhelaba conocer. Hubo un episodio que volvía. Su padre le había confesado que, alguna vez, un católico antisemita lo humilló en público, y que él no respondió. Para Freud, esa cobardía generó una deuda. Como Aníbal, cuyo padre le hizo jurar en el altar doméstico que se vengaría de los romanos. Pero en 1897 tuvo un sueño que cambió el eje. Una asamblea nebulosa en la que rechazaba tanto a la monarquía como al socialismo, y luego ayudaba a su propio padre ciego a orinar. Rebelión soñada contra el padre, la venganza contra Roma convertida en otra cosa. En otro sueño, llegaba por fin a Roma, pero la ciudad no parecía una ciudad. Había un arroyo estrecho de agua oscura de un lado, acantilados negros de otro, prados con grandes flores blancas. Veía a un hombre al que conocía ligeramente, Herr Zucker. Se disponía a preguntarle el camino. Las flores blancas lo llevaban a la Ravenna, el agua negra a Karlsbad, Zucker, el azúcar, la diabetes, la muerte. Roma aparecía en sueños como algo visto pero nunca alcanzado, paisajes que la evocaban, proximidad sin contacto, el deseo y la prohibición entrelazados. Después de publicar la interpretación de los sueños, algo se soltó. Lo que había estado volcado hacia adentro encontró salida hacia afuera. Freud logró al fin viajar a Roma. Septiembre de 1901, 5 años después de la muerte de su padre. Ya no con Fleiss, como había planeado. El viaje a Roma se había vuelto un mito durante el tiempo en que fueron amigos.
Ahora que estaban distanciados, ese plan había perdido sentido. Fue con su hermano. Sintió triunfo mezclado con una ligera decepción. A partir de entonces, empezó a coleccionar vestigios, griegos, romanos, egipcios, piezas desenterradas puestas en el cuarto donde trabajaba con los fantasmas, propios y ajenos. Escribió más tarde sobre ellas. Lo consciente se desgasta, lo inconsciente permanece incambiado. Estas antigüedades son objetos encontrados en una tumba. Su entierro fue su preservación. La destrucción de Pompeya solo comenzó cuando fue excavada. Desenterrar y conocer se habían vuelto lo mismo. En los sueños, todos los caminos conducían a Roma. Cuando logró llegar, descubrió que Roma no era el destino. Roma era la puerta que se abría. El periodo excepcional había terminado. Entre la muerte del padre y el viaje a Roma transcurrieron 5 años. 5 años en los que el sufrimiento y la creación avanzaron entrelazados. En los que lo que estaba volcado hacia adentro encontró, al fin, salida hacia afuera. La publicación tuvo un efecto ordenador. Cambió algo en la economía interna. A partir de allí, mirar hacia afuera se volvió posible. El autoanálisis continuó, pero ya no como inmersión. Minutos al día, disciplina silenciosa. Freud había entrado a Roma, había publicado el libro, había soltado a Fleiss. Ese tránsito tuvo un nombre.